una de las formas de propagación es a través de estos ligamentos, ¿no? Tanto de útero como del ovario. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el útero, recto, vejiga, ovario, la trompa de falopio, y en la resonancia, pues, ¿qué es? ¿T1 o T2? ¿Qué secuencia es? Doctor, Dime. no se puede ver su pantalla, lo que está presentando. Pues sí, ya voy. Y ahora, ¿se ve? Ahora sí, doctor. Ya, ok. Bueno, entonces estamos hablando un poco de anatomía, ¿no? Como les decía, hay varios ligamentos y a través de ellos a veces se propaga, ¿no? El cáncer. Entonces les preguntaba, ¿no? Esta imagen, ¿qué estudio es? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Alguien cualquiera? Hola, ¿me escuchan o no? A ver, Alejandro, ¿está presente? Sí, doctor, buenas noches. Ya, a ver, ¿qué tipo de estudio es este? Me parece una resonancia. Ya, ok, ¿en qué corte está? Corte sagital. Ya, ok, ¿y qué secuencia te parece que es? Hay secuencias, ¿no? No sé si les han explicado, hay secuencia y potenciación. Bueno, para prácticos, para casos prácticos, les llamamos secuencia, ¿no? Pero en realidad me refiero a la potenciación, T1 y T2. Hay más, pero esas son las principales, ¿no? En la T2, ustedes lo líquido van a ver hiperintenso, esa es una de las principales características. Y en la T1 el líquido va a ser hipointenso. Ya hay varias formas de diferente, pero esa es la principal, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿qué es el ovario, no? Y esto de acá son los folículos ováricos y los folículos contienen líquido. Entonces, este líquido es hiperintenso, por lo tanto, ¿qué secuencia sería, Alejandro? T2. Claro, T2, ¿no? Ya, pues. Entonces, esta es una secuencia T2, ves el ovario con, su- con sus folículos, ¿no? Varios folículos. Bien, vamos viendo entonces. El tamaño ovárico es muy importante. Nosotros en los niños, por ejemplo, puedes determinar el tamaño o estudiar bien el útero, ovarios, uno por la ecografía, ¿no? Ecografía transvaginal o ecografía por pélvica, pues, ¿no? Por arriba, transabdominal. La ecografía transvaginal, la indicación siempre, pacientes que ya han tenido relaciones sexuales, porque si es que no han tenido relaciones sexuales, no, pues no le puedes hacer una ecografía transvaginal, porque para ello nosotros usamos un transductor transcavitario que se introduce ¿no? por la vagina, entonces no, si no ha tenido relaciones sexuales, no es la indicación, tiene que verse por arriba. Ya, otra cosa que siempre tienen que recordar es cuando ustedes manden una ecografía transabdominal y quieren que se estudie los ovarios, el útero, siempre con la vejiga llena, porque la vejiga nos va a ayudar a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque es como hablábamos ayer, ¿no? Va a ser como una colección, contiene agua, entonces va a ser refuerzo acústico posterior y nos va a permitir, ¿no?
atrás. Ya bueno, entonces aquí les he puesto los tamaños de los ovarios, ¿no? A nivel neonatal, prepubertal. Miren, aquí es un dato importante, el volumen ovárico más de 4 centímetros cúbicos y más de 6 folículos en niñas menores de 7 años deben ser motivo de preocupación para el desarrollo sexual prematuro, ¿no? A veces es importante, por ejemplo, a veces en la ecografía nosotros detallamos el volumen, cuántos folículos tiene, y algunos ponen solo esos datos, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber, pues, ¿no? Cuánto es el volumen y todo eso para dar un acertado diagnóstico, ¿no? Entonces va a variar el volumen del ovario, tanto a nivel neonatal, pediátrico, todo eso, y también cuando la mujer va envejeciendo, también, ¿no? Igual el volumen va disminuyendo. Acá también trataría una pregunta, tal vez en ovario poliquístico, el volumen para considerar patológico es más de 10 centímetros cúbicos, y los folículos más de 20. No he puesto una, un caso clínico de eso, una foto del ovario poliquístico, pero recuérdense, cuando es grande el ovario, más de 10 centímetros cúbicos de volumen y más de 20 folículos, considerar o sospechar de un ovario poliquístico. Y aquí está, ¿no? Un ovario, por ejemplo, en un recién nacido se va a ver casi sin folículos, como les dije, más de 6 folículos, sospechar ya de alguna alteración, un desarrollo sexual prematuro. Aquí, por ejemplo, una niña de 1 año con incluso folículos bien pequeños, ¿no? Menores de 2 milímetros, y el volumen también es bien pequeño. Bueno, y en las pacientes ya con un ciclo, en su etapa ya este, reproductiva, lo que vamos a tener es los ciclos, ¿no? En el caso del ovario vamos a tener fase folicular hasta el 14º día, donde se va a dar la ovulación, y después la fase lútea, ¿no? Que en general el ciclo menstrual dura 28 días aproximadamente, pues, ¿no? Lo mismo para el útero, el endometrio, también igualito, ¿no? La menstrual proliferativa secretora, que cambia de nombre, ¿no? Pero se dan al mismo tiempo. Generalmente cuando están en una etapa ovulatoria, el endometrio va a estar más engrosado, se va a ir engrosando hasta la etapa ya de la menstruación, pues, ¿no? Donde también va a alcanzar incluso 13, 14 milímetros de espesor el endometrio. Aquí vamos a ver una imagen microscópica, ¿no? Donde se va a ver un ovocito secundario, ya ovocito, es un folículo maduro ya a punto de, 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 este, de entrar, pues, ¿no? En la fase de ovulación. Entonces ustedes van a tener un cúmulus óferos, un ovocito, y la parte que lo rodea, ¿no? Y todo eso a veces, la teca, ¿no? La teca. Y todo eso a veces se puede ver en ecografía, y muchas veces algunos médicos que hacen ecografía se pueden confundir, ¿no? Con un quiste, pueden poner como un quiste tabicado, pero no, a veces se puede ver el cúmulus óferos. Entonces, mucho cuidado cuando tengan quistes en personas en etapa reproductiva, ¿no? Puede tratarse de un simple folículo, ¿no? Un folículo secundario. En este caso, acá este folículo ya tiene paredes engrosadas, y este es un cuerpo lúteo, pues, ¿no? Es un quiste, paredes engrosadas, que al Doppler, miren, está con un flujo vascular periférico, ¿no? Y bueno, también el Doppler espectral tiene baja resistencia, pero eso ya es más, más de especialidad, ¿no? Entonces aquí vamos a ver diferentes etapas de la vida, diferentes ecografías en diferentes etapas del ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un normal, fase folicular temprana, luego uno de estos folículos va a ser el elegido, y entonces va a empezar a crecer, ¿no? Y aquí vemos que está creciendo, solo uno va a crecer y va a aumentar hasta 10 milímetros de diámetro, que es lo normal, y después ya va a expulsar y se va a convertir en un cuerpo lúteo, pues, ¿no?
Y este cuerpo lúteo va a ir degenerándose poco a poco hasta tornarse de este aspecto, ¿no? Con un contenido ahí heterogéneo. Y vean muy bien, a veces lo llama el signo del anillo de fuego en el Doppler que rodea, ¿no? Igual, ¿no? Este es un folículo normal con su cúmulo óforo y el cuerpo lúteo. Y en resonancia, ¿cómo vamos a ver? Nos vamos a basar en muchas secuencias, pero principalmente T1, T2 y también un poco la contrastada. Entonces aquí estamos viendo una resonancia en T2. Miren, esta es la vejiga, este es el útero, estos son vasos, los vasos ilíacos externos, y aquí vamos a ver el ovario. Algo que también me estaba olvidando. Para estudiar útero ovario, lo ideal es resonancia. Por tomografía no vamos a poder estudiar muy bien, a menos que haya una masa grande, una lesión grande, ¿no? Pero si es la masa, la lesión neoformativa es pequeña, no vamos a poder caracterizar muy bien por tomografía. La tomografía básicamente es para estadiaje una vez que ya has diagnosticado, pues, ¿no? Tu cáncer. Pero no es para diagnóstico como tal. Bueno, entonces, retornando a este caso, entonces vamos a tener en el ovario una formación quística, ¿no? Los quistes tienen contenido líquido y lo líquido en T2 es blanco, o sea, hiperintenso, y en T1 es negro, hipointenso, ¿ya? Por eso se caracteriza. Entonces, este es un quiste, ¿no? Una formación quística, paredes gruesas, y esta pared, este es un T1 con contraste. Miren los vasos cómo están pintando, ¿ya? Entonces, T1 con contraste y está realzando, ¿no? La pared, ese anillo, el signo del anillo de fuego, como llamamos, es porque es un cuerpo lúteo, y el contenido es puramente líquido. En este otro caso vamos a tener T2, T1, y en el T2 va a ser hiperintenso, pero en el T1 es hiperintenso, o sea, no es contenido líquido. Entonces, ¿qué estará conteniendo esto? Esto contiene sangre, ¿ya? La sangre es a veces complicado de ver, ¿no? Es una resonancia porque en diferentes estadios cambian la forma como su intensidad, ¿no? Tanto en T1, T2. Pero para efectos prácticos, yo creo que sangre siempre hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo el útero, asas intestinales, el ovario izquierdo, los folículos, y este ovario derecho, ¿no? El ovario que ha dado a luz a un folículo secundario, el folículo que está en este ciclo menstrual está haciendo todas esas fases, ¿no? Y justo aquí se forma un cuerpo lúteo y es hemorrágico con contenido hemorrágico. Bueno, entonces todo esto, ¿para qué les estoy explicando? Porque a veces las formaciones quísticas pueden ser cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, doctor, puedo clasificar o decidir, ¿no? Si al paciente le hago un seguimiento, le tomo una resonancia, ¿qué hago con ese paciente que tiene un quiste, ¿no? Para eso se han formado varios consensos. La primera fue en el 2000 con el IOTA, y ahora último, ya la que se usa actualmente es el ORATS, ¿no? De 2018-2020. Entonces, ¿qué es este? Es un consenso donde te indica, ¿no? Cómo hacer los informes desde el radio. También los ginecólogos hacen sus ecografías. Y ahí indica cómo hacer los informes, los pasos y las recomendaciones, sobre todo lo más importante, ¿no? ¿Qué hacer con ese paciente, con ese hallazgo? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Esto, ORATS. Antes de eso, quería detallar muy bien cuando hablamos de un quiste, ¿no? Cuando el contenido en una ecografía es anecoico, hay refuerzo acústico posterior que tanto les he hablado. ¿Ya? Contenido líquido siempre va a ser refuerzo acústico
posterior. Es avascular, puede tener incluso vascularidad, y puede ser fisiológico o no. Y una lesión sólida siempre mayor del 80% tiene que ser sólido para considerarlo así. Y la ecogenicidad es parecida al mioma. Y importante, la cosa más importante, que al estudio Doppler va a presentar flujo, ¿ya? A veces, y sucede mucho, ¿no? Cuando hay lesiones, masas sólidas en el ovario, a veces lo reportan como un crecimiento ovárico o como algo quístico. Entonces, si tú ves que por más que tenga apariencia quística o piensas que es un quiste hemorrágico, pero realza la vasculatura, al Doppler, entonces ya, pues no es algo sólido. Y las que no se consideran sólidas, o sea, más paraquísticos, o formaciones quísticas, cuando tiene productos hemorrágicos, mucinoso, el tejido ovárico normal o engrosamiento focal, ¿no? El engrosamiento focal no se considera ya apariencia sólida, como les iba diciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo detrás, o sea, a sangrar parece sólido, pero esto generalmente se mueve, ¿no? Y aparte, los quistes hemorrágicos tienden en el control a disminuir de tamaño. Esta es una calcificación, miren la sombra acústica posterior, y esta es una formaciones nodulares, ¿no? En la pared. Entonces, masa, ¿por qué? Por marcas del 80%. Y estos son septos gruesos, y aquí es el ovario, es un quiste de inclusión que está rodeando al ovario, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo para que vayan viendo, ¿no? Como es un quiste y el componente sólido tiene flujo vascular. Ya, si tú le pones el Doppler aquí, no va a dar flujo vascular. Entonces, si hubiera flujo vascular, esto ya sería sólido, ¿no? Por más que tenga apariencia de hemorrágico. Bueno, igual, ¿no? Lo sólido. Entonces, ¿qué pasa? Podemos clasificar, ¿no? Las lesiones probablemente benignas y otras lesiones, 5 subcategorías, pero para eso existe el ORATS. ¿Y qué es el ORATS? Una tabla, ¿no? Una tabla, un consenso, donde se clasifica de 0 hasta 5, siendo 0 una evaluación incompleta, ya que no se ve por interposición de asa, por cualquier otra cosa, no se puede hacer. El 1, ovario normal, o sea, tiene cuerpo lúteo, que es normal, es parte del ciclo menstrual, o folículos, ¿no? Menores de 3 centímetros. Mayor de 3 centímetros, ahí recién lo consideran como quiste. Si es menor, como folículo. Luego vamos a tener el 2, el estadio 2, casi benigno, y aquí es donde se centran principalmente todos, ¿no? Porque a veces es difícil diferenciar un contenido hemorrágico, puede confundirse, un endometrioma, un quiste dermoide, y puede ser confundido. Entonces, como ven, también aquí en este ORATS nos dice cómo manejar. Y miren esta parte, ¿no? Premenopáusica y posmenopáusica. Esto creo que es más importante para ustedes que esto, ¿no? Porque ustedes no van, si bien no van a realizar ecografía, van a tener noción, pero esto es más importante, ¿no? Si a ustedes les llega un paciente, por ejemplo, y le ponen ORATS 2. Pero ¿qué voy a hacer con ese ORATS 2? Entonces van a su tabla y ven, ¿no? Tu paciente es premenopáusica, posmenopáusica. Por ejemplo, si le dicen, ¿no? Ya encontré un quiste de 10 milímetros, de 10 centímetros o de 11 centímetros. Entonces, y tu paciente es premenopáusica, ¿no? Entonces le haces un seguimiento, ¿no? A las 8, 12 semanas. Pero no, mi paciente ya es posmenopáusica, ella de edad, entonces seguimiento al año, ¿ya? Cuando es un quiste simple, sin tabiques, nada. Entonces para eso sirve, ¿no? Más o menos así para que se vayan guiando. Entonces incluso hay calculadoras, ahora todo es aplicación y el ACR tiene sus aplicaciones, ¿no? Para calcular el horas y ahí te dice cómo seguirlos y todo eso.
Entonces aquí tenemos el ORAT 0, no ha visto, no se puede ver, no se puede evaluar, ¿por qué? Por ahí hay asas dilatadas, distendidas, ¿no? Que no dejan ver. Luego tenemos el ORATS 1, que es fisiología, lo normal, ¿no? Folículo, cuerpo líquido. Recuerden, quistes menores de 3 centímetros. Y este cuerpo líquido, ¿no? En una tomografía también se ve así, con un anillo de fuego, con realce periférico. Y el ORATS 2, que también va un poco más para benigno. Y aquí hay 4 categorías, ¿no? Como habíamos visto, 3 lesiones intraováricas y 3 lesiones extraováricas, ¿no? De las lesiones que pueden hacer confundir, ¿no? Son más confusas. Hay algunos puntos a tener en cuenta aquí. Vamos a hablar los más frecuentes. Entonces, como les dije, ¿no? Nos ayuda esta guía para hacer seguimiento, ¿no? A nuestros pacientes, eso ya lo van viendo. Y el quiste hemorrágico, ¿no? Por ejemplo, le ponen Doppler, no hay, esta zona heterogénea no tiene flujo, no pinta, ¿no? El Doppler, entonces no es parte sólida, y lo que van a ver es que con el tiempo se va disminuyendo, se va retrayendo, ¿no? Este coágulo se va retrayendo, eso es sangre que está con coágulos y todo eso, ¿no? No son tabiques, son coágulos. Entonces, a veces es muy difícil diferenciar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Seguimiento, ¿no? Casi siempre es seguimiento. Igual aquí, miren, pueden confundir, ¿no? Con parte sólida aquí. Es fácil confundirse, muy fácil. Y otro también esto, por ejemplo, es lleno de sangre, de coágulo que está rellenando todo el quiste, y este es un cuerpo lúteo, miren cómo realza, ¿no? Hay un realce, un signo del anillo de fuego, ¿no? Del cuerpo lúteo. Igual, ¿no? Aquí en un T2 nos faltaría el T1 para ver si es sangre o líquido, ¿ya? Pero este es un quiste, pues, ¿no? Igual aquí, ¿no? Pues cualquiera se puede confundir con una masa, pero tiene refuerzo acústico posterior. Miren el refuerzo acústico posterior, entonces esto probablemente sea una colección, ¿no? Que contenga tal vez líquido, que sí, o coágulos, ¿ya? Pero es colección por el refuerzo acústico posterior. Igualmente aquí, por ejemplo, este casito es bien interesante porque hay líquido libre, ¿ya? Entonces, el líquido libre a veces es fisiológico cuando está en una fase menstrual, pero en pequeñas cantidades, pucha, qué sé yo, 10 cc aprox, lo máximo, pues, ¿no? Pero ya si te dicen, no, líquido libre, pero 20 cc, ya es un poco demasiado, ¿no? Hay que sospechar de alguna patología. Y en este caso había líquido libre, había una formación quística mal definida, pues, ¿no? Aquí, que hace refuerzo acústico posterior, por eso digo que es formación quística. Pero un detallito, y es a veces difícil de ver, que en el líquido libre había contenido denso, y eso que era sangre. Entonces, este era un quiste hemorrágico roto, ¿no? O sea, este quiste de aquí, estos quistes, pues a veces se rompen y empiezan a sangrar, pues, ¿no? Los pacientes. Entonces, quiste hemorrágico roto, que es una emergencia, ¿no? El paciente tiene que entrar a sala. Igual le hacen una tomografía, miren cómo hay lleno de sangre, la densidad, recuerden, más de 60, de 40, 60 de unidades Hansfield, es hiperdenso, entonces y a veces hay nivel líquido, ¿no? A este nivel. Entonces, un quiste hemorrágico roto. En una resonancia, y aquí está, este ejemplo es muy, muy bueno para ver las fases de la sangre, ¿no? Es la resonancia magnética. Es un por ejemplo, es un T1. Miren, aquí siempre traten de fijarse en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí está negro, este es un T1. Aquí está blanco, este es un T2. Entonces, en el T1, esta formación es hiperdenso, probablemente sea ovárico, pues, ¿no? Y aquí tiene densidad
mixta, ¿no? Una parte negra, una parte blanca. ¿Por qué? Porque la sangre está en diferentes estadios. Aquí les puse una tabla, que la sangre no se ve siempre hiperintensa en T1 y hiperintensa en T2. Cambia, con el tiempo va cambiando y aquí está, ¿no? Sino que este estadio es más temprano, esto un poco más tardío y va por el contenido, ¿no? De metahemoglobina y el último hemosiderina y se vuelven los dos hipointensos. Entonces es bien complicado, pues, ¿no? Ver la resonancia, no es muy fácil, pero es muy, muy detallado. Incluso te puede decir, si lo interpretas bien, en qué estadio está la sangre, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado de que ha empezado a sangrar esta estructura. Ya, este es un T1, pero con contraste. Miren los vasos están realzando, ¿no? Captando contraste. Y aquí va a haber un realce periférico, ¿no? Del realce periférico, el contraste de esto. Y esto es clásico del cuerpo lúteo hemorrágico, pues, ¿no? Un cuerpo lúteo hemorrágico. Bueno, vamos a seguir viendo. Y los quistes dermoides también es que a veces se confunden porque se caracteriza por líneas y puntos hiperecogénicos dentro del quiste. A veces incluso formaciones así hiperecogénicas que parecen nódulos adentro, pero no, son acumulación, ¿no? De todo este contenido denso del quiste dermoide. Pero este es lo clásico, también del endometrioma, ¿no? Que prácticamente es en vidrio esmerilado, a veces lo llaman un contenido quístico, siempre con su refuerzo acústico posterior, por eso lo llamamos quístico. Y luego vamos a tener los extraováricos, pues, ¿no? Quiste paraovárico simple, que generalmente están en la trompa de falopio, pues, ¿no? Y quiste de inclusión peritoneal igual, ¿no? El peritoneal a veces rodea el ovario, todo ese quiste, entonces inclusión que está oprimiendo, desplazando al ovario hacia un lado, ¿no? Entonces, lo que es toda esta parte, porque es a veces difícil o a veces no entiendas, ¿no? Endometrioma, ¿a qué se refiere? Aquí este típico dermoide, pues es por el consenso, y más que nada por las características de la imagen en la ecografía, ¿no? Y esto es un 2, porque es casi benigno, ¿no? Todos estos son casi benignos y algunos necesitan seguimiento de acuerdo al tamaño, como puede ver. Y bueno, ya el 3, 4, 5 ya van a empezar a tener parte sólida, componente sólido, que es lo más importante, como le dije al Doppler, tiene flujo vascular y en el estudio de tomografía y resonancia realzan al contraste. Miren aquí esta porción sólida, una lesión anexial, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Que es por ejemplo, es un T1 sin contraste y este es un T1 con contraste. ¿Qué pasa? Que esta lesión hipointensa en T1 va a realzar, ¿no? Al contraste. Igual, pero es casi similar al Doppler, ¿no? Entonces, que realza es porción sólida. Se ven hipointensos en el T2, ¿ya? Errores siempre hay, ¿no? Al malinterpretar, lo más frecuente es los T2, pero los del estadio 2 falla en la interpretación. Y algo importante es las pruebas de realce. Ya, bueno, un poco no les voy a contar la resonancia porque es muy bonito, pero es difícil de entender, ¿no? También tenemos que ver restricción a la difusión igual, ¿no? En todos los cánceres, restricción a difusión, que ya les he explicado, ¿no? Que es básicamente el volumen, pero es la disminución del movimiento del agua en esa parte, ¿no? Del tejido. Entonces, cuando hay una disminución de movimiento del agua, es porque hay mucha celularidad. Entonces, probablemente sea algo que tenga hipercelularidad, o sea, un cáncer.
Bueno, entonces vamos a ver las lesiones quísticas del ORATS 3. Entonces, es unilocular, pero parece que realza. ¿Ya? Entonces, este es un KI T2, miren, hiperintenso, T2 FATSAT, o sea, le suprimes la grasa, sigue siendo, marca más la hiperintensidad, y en la contrasta hay un realce, ¿no? Periférico. Trompa de falopio dilatado también, ¿no? Va para T2 y quiste multilocular con tabiques, pues, ¿no? En su interior, entonces, también, ¿no? Va para ORAS 3 y para más seguimiento. Y aquí es lo que le está hablando, ¿no? La curva del contraste en la resonancia toma varias tomas, en varios tiempos, y a veces nos dibuja bien cómo es realzando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre lo comparan con el miometrio. El miometrio su realce es más como que marcado, ¿no? Y la lesión benigna es menos tan marcado como el miometrio. Es una comparación. Si realza menos, probablemente puede ser esa lesión. Esta es una T2, FATSAT. Entonces, la grasa es hiperintenso, ¿no? Pero en el FATSAT lo suprimes la grasa. Entonces, aquí está ¿no? La grasa, entonces por eso es hipointenso. La difusión, como les había dicho, cuando brilla, cuando es hiperintenso en la difusión, generalmente hay que sospechar de que haya restricción a la difusión. Y en el contraste, pues va a pintar, ¿no? Con el contraste. Y ahí vamos a ver la curva de realce. Nosotros vemos esa curva y probablemente benigno. Y en este caso resultó un cistoadenoma seroso, que es una lesión casi benigna. Entonces tiene bajo riesgo, ¿no? En la curva. Igual, entonces el ORAS 3, aquí el resumen, lo mismo que les he estado diciendo. Y en el ORAS 4 ya la lesión, miren la curva cómo está, es casi igual al miometrio, incluso va alcanzando al miometrio, ¿no? Muy diferente la curva aquí. Pero este es el realce, pues, ¿no? Y en la difusión, miren cómo brilla la difusión, hay restricción a la difusión. Es ya la parte sólida, ya va haciéndose más digna, ¿no? Entonces, este es un tumor papilar seroso de bajo grado. Cáncer endometroide, mira, la difusión axial igual, ¿no? El contraste realza casi miometrio. Y aquí también un carcinoma de células escamosas, lo mismo, con contraste va realzando. Y el ORA 5, miren esta curva, ¿no? Casi ya incluso supera el miometrio. Eso es lo hermoso, pues, ¿no? De la resonancia, que ver tejido por tejido, casi prácticamente molecularmente, detalles, ¿no? En qué se creó eso, y eso muy, eso ayuda bastante a interpretar, pues, las imágenes. Y no es tan fácil, ¿no? Cualquiera siempre tiene, y eso a veces mucha confusión, ¿no? Hay ¿no? Para guiarnos más rápido. Y bueno, aquí, por ejemplo, esta lesión que esta parte, una lesión que esté alzando el medio, lesión, incluso más que el miometrio, ¿no? La captación de contraste. Recuerden siempre, la resonancia que le inyectamos contra la potenciación. Y básicamente eso, ¿no? Con los seres de ovario. Aquí falta del ovario poliquístico, no se olviden cuando tienen quistes periféricos,
folículos periféricos más de 20 y el volumen más de 10. Y ahora para la mamografía, ¿por qué se cree? Porque es uno de los casos más frecuentes, ¿no? La mujer es la más frecuente. Entonces, siempre no es perfecta, a veces no, 10 a 30%, pero está de la ecografía. Mamografía, ecografía, todo en casos este, del lado y entonces, a veces es muy importante esto, porque, por ejemplo, en este casito, una paciente de 61 años le hacen una mamografía, lo reportan como que no hay muchos allá, ustedes acá hay un poquito, ¿no? Pero parece un ganglio intramamario, pero le hacen después otra mamografía a los años, ¿no? Ponte 2, 3 años, pero le ven una lesión aquí atrás, ¿no? Márgenes espiculados que no se había visto en el anterior. ¿Por qué? Porque estaba mal tomada, ¿no? El músculo se ve, entonces siempre sospechar que hay algo. Y justo se veía un cachito aquí de la masa, pero no se había visto completamente. Y en la posterior, más o menos bien, y se ve, ¿no? Entonces, siempre fijarse en el triángulo inferior. Recuerden siempre, interno, externo, superior, inferior. Entonces, esta lesión que está aquí, ¿no? Márgenes espiculados, se ve muy bien, y en la foto ampliada, miren, estos márgenes, un nódulo, ¿no? Una masa de márgenes espiculados en la grasa retroglandular, por eso es importante revisar esta parte. Entonces, esta lesión en cuadrantes estará. Tenemos cuadrantes infero-interno, infero-externo, supero-externo, supero-interno, depende, ¿no? En esta parte ustedes se van a fijar para responder esa pregunta, ¿está en la parte inferior o superior? Superior. Y aquí está en la parte interna, que siempre la interna es abajo y la externa arriba, ¿no? Está en la parte interna, entonces está en el cuadrante supero interno de la mama. ¿Ya? Así se suben los cuadrantes y se ubican, ¿no? Para que procedan a la biopsia o a la cirugía, pues, ¿no? ¿Qué parte de la mama van a sacar? ¿De dónde? Así nos guiamos. Ahora vamos a ver los nódulos o las masas, ¿no? ¿Cómo se describen? Primero, forma, margen, densidad. Vamos a ir viendo. Entonces, la forma, ¿cómo es? Redondeada, ovalada o irregular, ¿no? Sin forma, pues, ¿no? Es diferente a esto. Fácil, ¿no? Caracterizar esto. Márgenes circunscritos serían definidos, oscurecidos cuando está una parte oscurecida por el tejido fibroglandular.
microlobulado cuando tiene lobulaciones, indistintos, no se define muy bien, y espiculados cuando como su propio nombre lo dice, ¿no? Con espículas. Recuerde, aquí está este cuadrito, la flecha, ¿no? Malignidad. Mientras más para abajo sea, más maligno. Entonces, si tiene márgenes indistintos, espiculados, ya va más para maligno, ¿no? Ustedes tienen que recordarse especulado y circunscrito, ¿no? O sea, benigno y maligno, los extremos, que nada. Luego vamos a tener esto, ¿no? Pues la densidad. Generalmente es comparación con el tejido fibroso más hiperdenso más denso que el tejido fibroglandular, menos denso, ¿no? Algo así. Luego, asociaciones, calcificación, si hay engrosamiento de la piel, si hay retracción del pezón, siempre escribir en qué cuadrante está, con las manecillas del reloj, profundidad, distancia en el pezón. Aquí, por ejemplo, las formas, ¿no? Microlobulados o lobulados, tiene 3 lobulaciones, está redondeada, y esta es una forma irregular, no se ve bien, ¿no? Casi una forma irregular. Y unos márgenes probablemente indistintos, por acá espiculados, ¿no? Entonces, esto que salió un carcinoma, esto que salió un fibroadenoma. Fibroadenoma es una lesión benigna. Ya en un margen oscurecido, cuando la grasa, el tejido fibroglandular tapa una parte, ¿no? Una parte del margen. Márgenes microlobulados, márgenes indefinidos, muy importante. Y las calcificaciones, ¿no? Calcificaciones benignas, miren, la más clásica es morfología en palomita de maíz, que generalmente se presenta unos fibroadenomas, son calcificaciones gruesas, ¿no? Un nódulo con calcificaciones gruesas, probablemente sea un fibroadenoma. Y hay calcificación de piel, de redonda, distrofia, todo esto son benignos, miran las calcificaciones vasculares. Y luego vamos a tener ya un poco más malignas, ¿no? Otras calcificaciones benignas, y estas son las que tienen que saber definir. Las heterogéneas gruesas, las amorfas, y aquí, ¿no? Las finas pleoncondrosas, las lineales. Es importante esto porque es difícil caracterizar cuando solo hay calcificaciones. Por ejemplo, esto generalmente siempre pasan a biopsia, pues, ¿no? Y estos son clasificados como en categoría BIRATS 4C. Ya que hay también distribución, ya, pero eso ya es un poco más, demasiado profundo. Las asimetrías, que son asimetrías cuando ves solo en un cuadrante, tienes que comparar con ambas mamas, y la masa lo ves en ambas incidencias, tanto en la cráneo caudal como en la medio. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero no está compartiendo, o al menos no se ve su presentación. Ah, ¿no se está compartiendo? Ya, No, no se lo ok, ve. ok, te voy a ver. Ya, ahora, Sí, ¿se ahora sí ve? se ve su. Ahora sí, doctor. Ya, ok. Ya, entonces estábamos en masa versus asimetría. Masa es cuando ves en ambas incidencias, ¿no? Medio oblicuo lateral y cráneo caudal. Esta lesión más o menos en qué cuadrante estará, siempre recuerde, interno, externo, esto es externo, y superior, ¿no? Superior, inferior. Supero, cuadrante, supero, externo, la ubicación de la masa, ¿ya? Y la simetría no se va a ver. Por ejemplo, se ve esto aquí, pero acá no se ve. Ah, entonces es un área de asimetría. Un poco más, eso sí, es este, como que no tiene que recordar, pero cuando se refieren a asimetría es eso, ¿no? A eso se refiere. Y aquí está, ¿no?
clasificación BIRATS va de categoría 0 hasta 6. El 0 es una evolución incompleta. Se recomienda realizar otros estudios como ecografía para ver mejor, ¿no? O tal vez realizarle una magnificación o una tomosíntesis. Hay varios exámenes, ¿no? O comparar con mamografías anteriores. Entonces, generalmente nosotros en los hospitales queremos que no haya mucho cero, porque un cero prácticamente le está diciendo no, no sé, pues ni sí ni no, ¿no? Entonces, lo ideal es que no haya muchas categorías cero en las pruebas de mamografía. Eh, y luego ya pasamos a las categorías ya definitivas, pues, ¿no? Un 1, por ejemplo, no hay nada, ¿no? En probabilidad es 0%. El 2 es un hallazgo benigno, el 3 probablemente benigno, pero miren, aquí ya va a aumentar el porcentaje de malignidad. Ya la categoría 4 ya generalmente se sugiere este estadio, y la categoría 5, diagnóstico histológico, o sea, la probabilidad es más de 95%. Entonces, ustedes cuando están en pregrado, ¿qué tienen que recordarse? Los extremos. Categoría 5, categoría 6, categoría 6 ya diagnóstico maligno comprobado mediante biopsia, o sea, ya tiene diagnóstico. Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, por ejemplo, aquí una categoría BIRATS 1. Generalmente, bueno, aquí, como les dije, cuando es bien denso el tejido fibroglandular, se recomienda ecografía, pero también ya una vez realizado, no hay nada, no hay una masa palpable. Entonces, es categoría 1. Categoría 2, hallazgos benignos como calcificaciones, calcificaciones gruesas o lesiones que contienen grasa o implantes, también es un hallazgo benigno, un ganglio linfático inflamatorio, unas calcificaciones, ¿no? Vasculares que son benignas. Eso es un BIRATS 2. Es una masa bien circunscrita, no calcificada, ya es probablemente un fibroadenoma, pero necesita un seguimiento siempre, ¿no? El BIRATS 3 siempre necesita un seguimiento. Aquí también igual te dan qué hacer, ¿no? Una recomendación. Vamos aquí. Entonces, una asimetría también va para BIRATS 3 y las clasificaciones, ¿no? Solitarias, todo eso. Entonces, un BIRATS 3 generalmente es probablemente benigno, pero quiero que le sigas, algo así, ¿no? Entonces, algunos médicos también usan bastante el BIRATS 3 como pero no, hay una variabilidad siempre interobservador. Y la recomendación inicial es de 6 meses posterior a la primera mamografía, luego 12 meses, luego si no hay cambio, 24 meses. ¿Ya? Y así vamos recomendando, pues, ¿no? El seguimiento. Y luego tenemos las BIRATS 4. Entonces justifica una biopsia. El 4 siempre justifica una biopsia, masa sugestiva de fibroadenoma atípico, un quiste complejo, por ejemplo, un probable absceso también. Ya. 4B, ya calcificación pleomorfa, lo que estábamos viendo, ¿no? Las calcificaciones lineales, las calcificaciones irregulares, todo eso. El BIRAT 5 siempre ya se va a presentar con hallazgos muy sospechosos. Por ejemplo, una masa espiculada irregular con alta densidad, que son dos hallazgos sospechosos, dos características de sospecha, ¿no? O calcificación lineal es fina, más disposición segmentaria o lineal, también, igual. Casi siempre en ejemplos les van a poner, pues, ¿no? Una masa espiculada. Entonces, cuando ustedes le pongan una mamografía y un ejemplo, siempre pongan, pues, ¿no? Masa irregular, espiculada, a descartar NM de mama. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué cuadrante estará? En un cuadrante, esto recuerden siempre, ¿ya? Interno, externo. Este es superior, inferior. ¿Y dónde está la masa? Entonces, esta masa es una masa de forma irregular,
márgenes irregulares, densidad, alta densidad, más alta que y tiene algunas calcificaciones, claro que aquí no se logran ver por la calidad de la imagen, pero aquí, ¿no? En la magnificación se puede ver muy claramente estas calcificaciones, ¿no? Entonces, una combinación de hasta 4 características de unidad. Entonces, dijimos, con sospechosos hace un BIRAT 5. Entonces, este es BIRAT 5, BIRAT 5. ¿Y qué probabilidad de malignidad hay? Probabilidad de malignidad de más del 95%. Y aquí en esta tablita está, ¿no? Entonces, digamos, la biopsia ya qué tipo de cáncer es, ver marcadores que también normalmente se usan bastante para lo que es el tratamiento, ya un tratamiento bien dirigido. Y luego también vamos a tener la ecografía. Puesto es prácticamente lo mismo, casi lo mismo, igual la morfología irregular, casi igual la forma de clasificarla o de tipificar, ¿no? Las lesiones nodulares. Bueno, entonces, eso es básicamente lo que tienen que dar, ¿no? Los estadios, tanto los extremos, benignos y los malignos. Entonces, y eso más que nada. Bueno, muchas gracias por su atención. Tal vez hay alguna duda, una consulta. Bueno, en caso que ya no haya dudas ni nada, entonces damos por terminada la sesión. Muy suerte, chicos, en el examen, que viene, creo que va a ser esta semana. Ya, bueno, hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches.